tardes. En este momento vamos a cantar un canto infantil que se llama Un elefante. Tenemos aquí en la pantalla unas palabras como chuicán, que lo usaremos para telaraña, porque chuy es costura y can es hamaca, entonces es una hamaca costurada. Pero si decimos uchuicán am, aquí estamos diciendo de que es de una araña. ¿Y cómo se dice araña en maya? Am. El primer número que vamos a conocer es puntul, que es 1, puntul. Entonces aquí vamos a decir puntul elefante kuyunticuba te tutukan tuchan am kuyilik mauhatle binut anulak elefante. Estamos viendo que puntul aquí es 1 y puntul aquí es 1, un elefante, y tenemos también una araña. Am es araña, pero también tenemos chan para hacerlo más pequeño, arañita. Ahora tenemos el número K con tul sería 2 elefantes. Cantemos, dice así. Katul elefante kuyuntikuba te tutukan huntuchan am kuyilik bong hatle binutanulak elefante. ¿Ves? Sería ostul. Ostul elefante kuyuntikuba te tutukan huntuchan am kuyilik bong hatle binutanulak elefante. 4 sería cantul. Cantul elefante kuyuntikuba te tutukan huntuchan am kuyilik mauhatle binut anulak elefante. Otul elefante kuyuntikuba te tutukan huntuchan am kuyilik mauhatle binut anulak elefante. Otul es 5. 6 es waktul. Waktul elefante kuyuntikuba te tutukan huntuchan am kuyilik mauhatle binut anulak elefante. La observación que tenemos aquí es que decimos hatle, omitimos una A, es por cuestiones de la música, pero también es normal en la lengua maya que omitimos algunos sonidos. Cuando llegamos al 7, vamos a decir uktul. Uktul elefante kuyuntikuba te tutukan huntuchan am kuyilik mauhatle binut anulak elefante.
Lo otro es Huachactul. Huachactul, elefante, cuyun tikuba, te tutukamun tulcang alam. Kuyilik mohatle, binutanulak elefante. 9 es bolón. Entonces decimos, bolontul elefante, cuyun tikuba, te tutukamun tulcang alam. Kuyilik mohatle, binutanulak elefante. Cuando llegamos al 10, el 10 es la jun, entonces cantamos así. La juntul elefante, cuyun tikuba, te tutukamun tulcang aham, kuyilik monghasle, binutanulak elefante. En este momento, aquí tenemos todos los números que ya cantamos. Jun, ja, por, can, po, huac, uc, huachac, bolón, la jun. Pero ninguno de estos funciona si no tiene un clasificador para decir qué tipo de cosas estamos contando. En el caso de la canción cantamos con tul, un tul elefante, porque estamos contando animales o personas. Entonces, si contáramos cosas, objetos, diríamos un L. Para decir, por ejemplo, una mesa, un L, tenemos que decir. Pero si vamos a contar árboles, plantas, tenemos que usar cool. Y diríamos un cool Pedro. Entonces es necesario estos clasificadores, así que siempre vamos a tener que utilizarlos, dependiendo qué cosas estamos contando. Y de esta manera nuestra clase de Maya termina con esos números. Solo vamos a repetir el primer número con lo del elefante. Dice así: Juntul elefante, cuyun tikuba, te tutukan, juntul am. Kuyilik mauhatle, binut anulak elefante. Kakul elefante, kuyun tikuba, te tutukan, juntul am. Kuyilik mauhatle, binut anulak elefante. Muy bien, pues hasta luego, amigos. Esperamos que ustedes se vayan suscribiendo si no lo han hecho y le den, aunque sea un like, a este video. Muchas gracias.